A 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE de este martes 7 de julio. Hoy es San Fermín. En el primer encierro, 3 heridos, pero ninguno por asta de toro. Así que felicidades a todos los fermines, a los pamplonicas, por supuesto. Y sobre todo a un navarro, a Mikel Merino, que ayer nos llevó a cuartos en el Mundial de Fútbol. ¡Ferran! ¡Mano a mano, Merino! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡De Merino! ¡Gol, gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! Qué mal lo pasamos, Qué mal lo pasamos hasta los 4 últimos minutos, que todos decíamos, pero si se puede. Bueno, pues hasta que no llegó este chico Merino, no hubo manera. Bueno, el viernes que viene la selección española se va a enfrentar a Bélgica a las 9 de la noche. Hay que ganar y estaremos en semis. Hoy donde se juega es en Ankara, en Turquía. Desde la 1 de la tarde están llegando los presidentes de los países miembros de la OTAN, incluido Donald Trump, para testar la situación de la alianza y, sobre todo, el ritmo de los países europeos de inversión en defensa. Javier Solana, exsecretario general de la OTAN, ha estado esta mañana aquí en Herrera en COPE y ha explicado que España sí cumple. Entre los más cumplidores está España. España está trabajando en todos los programas con reconocimiento por todos los países de la alianza. Trump puede decir lo que quiera, pero España está cumpliendo con sus obligaciones. Ningún país está gastando el 5%, ni tan siquiera Estados Unidos. Eso es un horizonte, y ese horizonte, cuando haya que ponerlo en práctica, pues ya veremos lo que hace cada uno, ¿no? Bueno, pues eso, ya veremos qué es lo que hace cada uno y ya veremos qué es lo que hace Donald Trump, que claro, después de haber sido eliminado ayer, pese a la movida esta increíble de la tarjeta roja, pues igual llega un poco enfadado contra los europeos. Todos sabemos que esta presidencia de Donald Trump es un periodo al que hay que sobrevivir de la mejor manera posible, ¿verdad? Pero los líderes serios, que saben que la defensa europea es imposible sin la ayuda americana, hombre, deberían intentar acercar posiciones, ¿no? Porque es recomendable mantener la Alianza Atlántica, que comparte además fundamentos democráticos, de separación de poderes, de propiedad privada y de libertad individual. ¿Y qué va a hacer el presidente del gobierno? ¿Qué hará Pedro Sánchez? ¿Volverá a utilizar esta cumbre como una forma de lanzar su campaña interna de cara a las elecciones como líder mundial anti-Trump? Bueno, pues nada, en menos de una hora lo vamos a ver. Al lío. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. ¿Qué más cosas están pasando hoy? Lorena Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Agencia Tributaria. El gobierno nombra a Antonio Ansón Latorre, actual jefe de gabinete del número 2 de Hacienda, como nuevo director de la Agencia Tributaria. Sustituye a Soledad Fernández, quien presentó su dimisión entre rumores sobre discrepancias con el gobierno. Bueno, para empezar, el no hacer una declaración de la renta como Dios manda en paralela a Rodríguez Zapatero. Damasco. Al menos 18 personas están heridas por la explosión de varios artefactos en la capital siria, coincidiendo con la visita que el presidente Macron está realizando al país. Es la primera de un jefe de Estado europeo a las nuevas autoridades de Siria. Aviso rojo. Por calor ahora mismo en parte de Aragón, Cataluña y la provincia de Valencia. Toda España está en alerta por altas temperaturas. Entre tanto, ha mejorado la evolución de los incendios en Soneja, Castellón, donde han vuelto a casa los 500 vecinos desalojados, y en Anoia, en Barcelona, donde se ha levantado el confinamiento de 30.000 personas. Y misa en honor a San Fermín. Este 7 de julio, el arzobispo de Pamplona, Florencio Rosselló, ha ensalzado a San Fermín como santo que une, dice, a una sociedad tantas veces dividida e indiferente. También ha recordado su condición de migrante, recordando las palabras del Papa en defensa de la dignidad humana. Gracias, Lorena. Y en el deporte, Movistar nos acerca la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes. Pilar, buenas tardes. Pues España va a jugar contra Bélgica en cuartos y te acabo de escuchar con Alberto Herrera que tú crees que podemos llegar. Hombre, claro que podemos
podemos llegar. Yo creo que España le debe ganar a Bélgica. Esto es el viernes a las 9 en Los Ángeles, es por un puesto en semifinales. España, ya saben, eliminó a Portugal y Bélgica goleó a Estados Unidos. Y este es nuestro rival, Hugo Ballester. Bélgica se impuso en Seattle a Estados Unidos por 4-1 y se medirá a España en cuartos de final, como ya sucediera hace 40 años en el Mundial de México 86. La selección de Rudy García se impuso a la anfitriona gracias a un doblete de Kittelár y al buen hacer una vez más de Thibaut Courtois bajo palos. El guardameta del Real Madrid aseguró en COPE que España es la favorita para ganar el Mundial, pero que están preparados para competirles de tú a tú en Los Ángeles. Y preguntamos por cómo es el día después de la victoria de España en Los Ángeles. Miguel Ángel Díaz. La selección ha pernoctado en Dallas después de la victoria ante Portugal. Los jugadores disfrutaron de horas libres con sus familiares. Esta madrugada a la 1 volarán rumbo a Los Ángeles. Antes, a las 7, en el Cotton Bowl van a realizar un entrenamiento de recuperación. No hay que lamentar ni lesionados ni sancionados. Tan solo vio una cartulina amarilla Ferran Torres. España enlaza 36 partidos consecutivos sin perder. Ya habrá primas por parte de la Federación a los jugadores por alcanzar los cuartos de final. Hoy se completan los octavos de final con el Argentina-Egipto a las 6 de la tarde y el Colombia-Suiza a las 10 de la noche. Lo contamos todo en el tiempo de juego. Noticia en baloncesto: Jaime Pradilla, nuevo jugador del Real Madrid, 5 temporadas. El Madrid paga al Valencia 1,5 millones. Gracias, Corrochano. Da igual dónde estés, da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio, en la misma jugada, en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye, cuando todo eso llega, entonces sí, entonces somos uno. Somos un Movistar, la red oficial de nuestra selección. Esto es Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Bueno, pues como todos los martes hay Consejo de Ministros. Al ministro de Hacienda algunas concreciones sobre presupuestos. Parece que Junts se va a oponer a la senda de estabilidad en el Congreso. Podemos tampoco parece, o sea, que ya trasciende de las derechas. Parece que Podemos tampoco está en ello. Me gustaría saber si creen que en julio se puede llevar a cabo la segunda votación de la senda y qué calendario tienen para la presentación, para llevar esos presupuestos al Congreso de los Diputados. Ya nos iríamos a septiembre, inicios del próximo año. Están compareciendo tanto la ministra portavoz como el ministro Félix Bolaños, ¿verdad? Ha hablado de la decisión del juez sustituto de Peinado de no dejar volar a Begoña Gómez a la cumbre de la OTAN con Pedro Sánchez y sí permitirle, por ejemplo, ir mañana al Reino Unido a la graduación de una de sus hijas. Y está también el ministro de Hacienda, porque hoy Hacienda tiene muchas noticias. La pregunta que le hacían al ministro de Hacienda es la que nos hacemos todos. Oiga, si ustedes van a llevar el déficit y la senda de déficit al Parlamento, como tienen obligación de hacer, al Congreso de los Diputados, y Junts ya ha dicho que no lo va a votar, y Podemos tampoco, y por supuesto no lo va a aprobar ni el Partido Popular, ni Vox, en fin. Entonces, ¿ustedes para qué insisten en esto, no? Bueno, vamos a ver qué es lo que responde el ministro en unos instantes. Porque eso es lo que en teoría más te afecta a ti de lo que se aprueba hoy. Es decir, ese no acuerdo de la mayoría de las comunidades autónomas para la senda de déficit que ha presentado el ministro de Hacienda, aunque el Gobierno en el Consejo de Ministros de hoy lo ha aprobado igual. Elaboración de presupuestos, pues es la enésima cortina que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción. Se ha convertido ya en un paripé, en un teatrillo. Las consejeras de Hacienda de Madrid y de Andalucía no ven claro esto del déficit a la carta. Es decir, que el ministro de Hacienda, que se llama Arcadi España, ha propuesto para los próximos ejercicios déficits asimétricos. ¿Esto qué significa? Pues mira, que las comunidades autónomas más endeudadas podrían incurrir en un déficit aún mayor del que ya arrastran. Javier Santa Cruz es economista. Es una decisión arbitraria que depende de unos criterios que todavía Hacienda no ha explicado. Dependiendo de cuál sea el criterio del Ministerio de Hacienda, sus ciudadanos percibirán mejores o peores servicios públicos básicos. Sobre todo lo que hace es profundizar en la desigualdad de todas las autonomías y que lo que hace es introducir aún más oscurantismo, menos transparencia a las finanzas autonómicas.
Desigualdad y menos transparencia. El gobierno se defiende asegurando que Cristóbal Montoro, ¿te acuerdas? Pues bien, Montoro cuando fue ministro de Hacienda durante los años 12 al 15 hizo lo propio, es decir, que también hizo una financiación a la carta, pero claro, le salió mal. ¿Qué planteó Montoro y cuál fue el resultado? Montoro creó un déficit de la carta, pero lo hizo de una manera justo contraria a la que ahora se está planteando. Es decir, aquellas autonomías que tenían un mayor grado de incumplimiento se les apretaba más, mientras que se premió a aquellas regiones que mostraban un mejor comportamiento fiscal. El propio mecanismo terminó siendo pervertido por el propio Montoro, porque lo que hizo fue conceder sucesivas prórrogas a las comunidades incumplidoras hasta dejarlo prácticamente en papel mojado y por tanto muestra hasta qué punto establecer asimetrías entre las diferentes comunidades autónomas no acaba en un buen resultado. Bueno, ¿y por qué ha llegado esta propuesta al Consejo de Ministros? Pues mira, se basa en un acuerdo previo del Ministerio de Hacienda con Illa, con el presidente de la Generalitat, para poder aprobar los presupuestos de Cataluña, que ya se han aprobado. Y nos hemos preguntado, ¿es o no es buena idea esta propuesta? Bueno, Javier Santa Cruz cree que no lo es. Lo haga Arcadi España, lo hiciera Cristóbal Montoro, lo hubiera hecho María Jesús Montero, es una mala idea siempre, porque lo que hace es premiar los comportamientos incumplidores, mientras que no beneficia a aquellos que sí cumplen la regla de gasto, etc. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Y mientras en España se celebra el Consejo de Ministros, empiezan a llegar los presidentes de los países que conforman la OTAN a Turquía. Reunión a la que también asiste Pedro Sánchez, ya sabes que sin su mujer, porque el juez sustituto del juez Peinado, que está de vacaciones, le ha prohibido viajar con su marido. Dice que no es relevante para el viaje Begoña Gómez, no Sánchez. Aunque Begoña Gómez sí podrá ir a la graduación de una de sus hijas mañana en el Reino Unido. En todo caso, ¿qué nos jugamos en esta reunión de la OTAN? Olga Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues España se juega a seguir siendo un socio en el que la OTAN puede confiar. Si en la cumbre del año pasado ese intercambio de cartas entre Sánchez y Rutte nos dejó esa idea de que cada uno contaba su versión sobre si nuestro país iba a gastar el 5% en defensa, los deberes obligan ahora a Sánchez a poner encima de la mesa un plan en el que explique cómo van a ser las inversiones, de cuánto van a ser y sobre todo si con ello va a cumplir con los objetivos de capacidades a los que se han comprometido en la Alianza Atlántica. Todo esto con la presión de las amenazas de Donald Trump, que está previsto que anuncie retirada de tropas en suelo europeo. Decía Rutte ayer, el secretario general de la OTAN, en estas declaraciones que hace siempre antes de la reunión, que hay formas de convencer a los socios que no cumplan con el gasto, aunque no dio más detalles. La reunión de líderes es mañana. Hoy Rutte se ha dirigido a la industria de la defensa y se está reuniendo ahora mismo con Zelensky, así que el apoyo a Ucrania sigue siendo incontestable por parte de la OTAN. Gracias, Olga. Gracias a vosotros. Bueno, horas antes de que comenzara la cumbre ha habido un susto en Siria. ¿Qué ha pasado? Pues mira, el presidente francés, camino de Turquía, hacía parada en Damasco. Se trataba de la primera visita a Siria que realizaba un jefe de Estado europeo al país desde que la coalición islamista llegó al poder y al-Assad, acuérdate, se exilió a Rusia. ¿Qué ha pasado? Asunción Serena, buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Pues es una visita que se ha llevado bastante en secreto. Se hablaba de un viaje inminente, pero hasta que el avión de Emmanuel Macron no aterrizó ayer en Damasco, no nos enviaron el programa de la visita. Y a pesar de estas medidas de seguridad esta mañana, poco después de que Emmanuel Macron y su comitiva abandonara el hotel en el que han dormido esta noche, han explotado 2 bombas en las inmediaciones, una en un contenedor de basura y otra en un coche cerca del hotel. Las autoridades sirias aseguran que ha sido fuera del perímetro de seguridad que habían establecido, en cualquier caso a unas decenas de metros de donde estaba Macron, y hay al menos 18 heridos. El Palacio del Elíseo ha informado inmediatamente que el programa de visita no se modificaba. Han mantenido las reuniones previstas entre Macron y el presidente de transición sirio, Ahmed al-Shahar, y el propio Macron ha dicho en su cuenta X que nada puede sofocar la aspiración del pueblo sirio a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida. Es Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Gracias, Asunción. Un saludo, Pilar. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. La verdad es que hacía tiempo que yo no leía un título tan sugerente.
Si no crees en Dios, te doy su teléfono. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Qué te parece? ¿Tengo que creer en Dios? ¿No? Oye, no estaría mal que me dieran su teléfono, ¿no? Igual en un momento dado, pues necesito hacer esa llamadita. ¿Quién no necesita hablar en algún momento de su vida con Dios? Es el título del libro de este verano. Si no tienes aún lectura para tus vacaciones, esta es más que recomendable. ¿Que quién es su autor? Pues mira, Paco Arango. Presidente de la Fundación Aladina, lleva 20 años ayudando a niños con cáncer y a sus familias y está aquí con nosotros. Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Si no crees en Dios, te doy su teléfono. ¿Y esto cómo se te ocurre? A ver, me explico. Yo llevo 20 años con la Fundación Aladina y 5 años, es decir, ya 25 años trabajando con niños con cáncer. Entonces, yo he visto de todo. Entonces, si alguien podría quejarse, maldecir a un creador que permite que un niño enferma, sufra, incluso se muera lamentablemente algunas veces, pues yo sería un gran candidato. Pero no puedo por las cosas que he visto. Es decir, yo he visto milagros increíbles, imposibles de explicar y lo he visto en repetidas veces. Entonces sentí la responsabilidad de contarlo. Dudé mucho en sacar el libro porque dije, van a pensar que el de Aladina se le fue la chota, se fumó algo. Sí, porque hay milagros, incluso en la tristeza que supone para unos padres saber que van a conocer la muerte de su hijo, ¿no? Y tú cuentas en un pasaje del libro una historia que a mí me ha impresionado mucho, ¿no? Cómo hablas con una amiga tuya que te dice que ve a un niño que está aquí en Madrid, en el hospital, y que se está debatiendo entre la tierra y el cielo y que se quiere morir y sus padres se apegan a él y le piden que luche. Y cómo cuando te encuentras con el padre del crío, te dice, oye, creo que mi hijo se quiere morir y no le dejamos. Sí, a mí se me han puesto los pelos como escarpias cuando lo leía. Bueno, y fíjate, al punto de que esta amiga mía, Elsa, una vez que falleció el niño, el padre amenazó con suicidarse, pero abiertamente, era un hombre inteligente, dijo, no lo voy a impedir, lo voy a hacer bien, o sea, daba miedo como hablaba. Y esta mujer empezó a soñar con este chico y me llamaba y me decía, tengo un mensaje para el padre. Y yo le dije, mira, yo no te voy a poner en contacto con este señor. O sea, yo soy el presidente de una fundación seria y no tengo una amiga que rapee ni de broma. Pero cuando ya me enteré que el padre verdaderamente se iba a suicidar, me la jugué. Y dije, mira, pasa esto. Pues hubo 3 sueños que impidieron que este hombre se suicidara. El primero fue el siguiente. Dile a mi padre que no haga tonterías y que sea tan feliz cuando jugábamos a barcos o buques. Resultó que el padre se sabía los 200 nombres de la batalla de Trafalgar con el niño. Era su pasatiempo. Madre. En la tumba en Bilbao han puesto las coordenadas de la batalla de Trafalgar. Segundo sueño, estoy con Lola, que resultó ser su abuela, que había fallecido hace 3 años, y era uña y carne. Y el último sueño, que es como una película, dijo, gracias a ti, y por último, dile a mi padre lo del esquimal. Y resulta que el padre había escrito un blog que nunca publicó, que decía, no sé quién tendrá una médula ósea para salvarle la vida a mi hijo, pero si la tiene un esquimal, yo lo voy a encontrar. Y el padre, pues ya han pasado 10 años y sigue con nosotros. O sea, verdaderamente son cosas tan extraordinarias que ahora entiendes la osadía de mi título. Y el mensaje del libro es simplemente que todos tenemos la capacidad de tener una relación íntima con un creador bondadoso. ¿Con el Mister? Con el Mister, y que si no crees no hay que recuperar todos los exámenes que no hiciste, no hay nada. Sí, porque no es un tratado de fe, ni pretendes convertir a nadie, simplemente pretendes explicar cuál ha sido tu experiencia durante todos estos años con críos y familias que algunas se han curado, otras no. Los niños han fallecido, pero como todas son historias de superación en alguna manera. No, totalmente. A ver, el 20% de los niños son los que fallecen, el 80% se curan. A ver, no es un libro religioso, pero sí es un libro que está abriendo la fe a mucha gente. Por ejemplo, a mi sobrino de 30 años, que era científico, así como cerebral, ateo total, ha abierto la puerta a la fe. Entonces, el mensaje es maravilloso. Todos tenemos la capacidad de tener una relación con el Mister, como le llamo yo. Es como le llamo yo a Dios. Uh-huh. Y solo depende de que abras la puerta lo que no has hecho. Paco, ¿y quién puede pensar? Bueno, si se está muriendo alguien querido, muy querido, y es un hijo, ¿no? Es un niño, alguien tan indefenso. Hombre, igual hablar con Dios es más fácil. O uno intenta acercarse para buscar un poco como ayuda o sanación. Sin embargo, tú ni siquiera lo planteas así. Tú lo planteas como un paso intermedio para
para sentirte tú mejor contigo mismo, pero no porque se vaya a morir el niño, sino porque hay que aceptar que en la vida también suceden cosas injustas, ¿no? Sí, hablo mucho en el libro de la contabilidad con Dios, ¿no? Es decir, a Dios siempre le pedimos la contabilidad cuando las cosas malas ocurren. Y yo no tengo la explicación por qué algún niño indefenso muere, porque eso es inexplicable y pobres padres. Pero yo sí digo que no está en juego ni la vida ni la muerte. Aquí está en juego el amor, por muy cursi que suene, y que si tú puedes tener verdaderamente una relación y sentirte que hay algo más que te quiere y que te encuentras bien cuando hablas con él, pues eso es un gran regalo. Yo lo tengo, a mí me lo han dado y lo que quiero es que la gente lo intente, y lo hago pues convenciendo con los ejemplos que yo he visto que son verdaderamente extraordinarios. Por ejemplo, alucinantes. El túnel de la luz, ¿no? Que hemos visto en películas. No te puedes imaginar cuántos niños me han hablado del túnel de la luz. Mira, había un chico de David, 17 años, canario, que en los últimos semanas de su vida me decía, Paco, no me duermo. Digo, ¿por qué no te duermes, Dani? Porque cuando me duermo veo un túnel de luz con una puerta al final. Y yo no quiero abrir esa puerta, me da mucho miedo, no sé qué hay ahí. Pues la noche que estuve yo con él, que fue su última noche, los padres estaban durmiendo porque se tomaban turnos y me tocó a mí, le cogí la mano y le dije, Dani, ya, se acabó. O sea, ya has luchado, estás roto, por favor, vamos a coger el túnel de la luz. Y como lo tenía en la mano, le dije, mira, vamos a coger el túnel. Si abres esa puerta y no te mola lo que ves, la yo te tengo de la mano. Porque yo me voy contigo. Pues fue decir, abre la puerta, se le puso la mano fría y Dani se fue a la luz. Entonces, sé que suena, quien esté hoy escuchando esto, decir, qué duro, qué tremendo, pero efectivamente lo que yo he visto es tremendo. También he visto millones de niños que se han curado y que están con nosotros. Pero en los temas más duros es donde yo he visto al Mister, a Dios, hacer trampas para demostrarnos que hay algo más que simplemente un sufrimiento. Porque tu fundación, Paco, era una fundación para sanar niños y para acompañar familias. Y a lo largo de estos 20 años te has dado cuenta de que acompañar también significa estar en el momento más duro de la vida de estos padres. A ver, Aladina, el cáncer infantil es como una bomba atómica que cae sobre toda la familia y no solo el paciente. Y Aladina está en 22 hospitales públicos, estamos haciendo mejoras. O sea, podría estar un buen rato hablando de la maravilla que es Aladina, gracias a Dios, porque aparte no soy yo, me superan tanta gente que está conmigo. Pero Aladina también se ocupa mucho de ese 20% que lamentablemente no ocurre. Mira, por ejemplo, cuando fallece un paciente, nosotros cuidamos a los padres durante un año entero. ¿Y cómo hacemos? Los juntamos con otros padres que han tenido la misma experiencia, ¿vale? La primera reunión, todos tienen cara de vengo hoy por educación y no vuelvo más en mi vida. Pero se topan con otro padre y otra madre que tienen lo mismo. Hay un empate técnico y siguen. Y una empatía, ¿no? Y una necesidad de contarse y de hablarse y de decirse, ¿no? Es tan eficaz que al final del año les tenemos que dar un diploma porque no se quieren ir. ¿Por qué empezaste para ayudar a niños con cáncer? ¿Por qué nace la Fundación Aladina? Porque el libro ya lleva 3 ediciones, creo recordar. 5, fíjate tú. A mí me había llegado. Salió en febrero y 5, sí. 5 ediciones y vas a vender 200 bueno, porque es apasionante. Pero es benéfico, por cierto. En el libro, sí, no es para todo va para la Fundación Aladina. ¿Pero por qué piensas en la Fundación Aladina y piensas en niños con cáncer? A mí me abrumaba la suerte que había tenido en la vida. Es decir, me angustia muchísimo que hay niños y gente que nace en guerras, sin dinero. En Sudán ahora mismo están muriendo más de 100.000 niños este año por guerra y por sed y por hambre. Y dije, ¿por qué me tocó un embudo con una familia maravillosa? No he tenido ninguna penuria. Entonces dije, tengo que devolver mi suerte urgentemente porque si no, no pago la cuenta. Qué americano es eso, ¿no? Puede ser. No encuentras a mucha gente en España que te diga, oye, voy a devolver la suerte que yo he tenido y voy a ver yo cómo ayudo. Y alguien escogió por mí. O sea, yo dije, yo quiero ayudar. Fue un cura, un amigo mío, y me dijo, pues empiezas con niños con cáncer. Entré por un hospital un miércoles en el 2001 y literalmente no salí de ese hospital. O sea que fue algo que era para mí. ¿Y fue aquí en España? Fue en España, en el Niño Jesús. En el Hospital Niño Jesús de Madrid, que el Hospital Niño Jesús hemos hecho 1000 cosas. Hemos hecho la UCI, hemos hecho el centro de trasplantes. Pero estamos, ya te digo, somos el máximo enemigo que tiene el cáncer infantil, yo creo que en este país, y haciendo más cosas fuera. Por ejemplo, cuando hay guerras, hemos traído a 100 familias de Ucrania cuando tienes con cáncer. Estamos en Gaza, estamos por todos sitios, porque lo único que nos importa es que el cáncer no le robe la sonrisa a un niño. Y además quieres hacer una residencia. Bueno, la Casa Aladina.
Porque yo estuve en la cena benéfica. ¡Ay, qué bien! Tú no sabes que yo estuve, pero yo estuve en tu cena. Bueno, fue bien? Una maravilla de cena. Sí. Muchísima gente importante y todo el mundo volcado para ayudar, ¿no? Sí, fue muy bonito. ¿Qué necesitas para la Casa Ladina? La Casa Ladina, y el libro va para esto, es una residencia en Madrid, de día, en San Chinarro, en un terreno dotacional de 15.000 metros. Es un sitio donde los niños y los pacientes y los adolescentes pueden estar ahí durante el día. Va a haber todo tipo de terapias, perros de terapias, golf, piscina interior. No va a haber dinosaurios, pero se comen a los niños. Pero va a haber de todo. Son 15 millones de euros. Ya estamos con el milagro de 9,5 millones. Nos queda mucho para recaudar, pero será un hecho en el 2028. Si hay una persona capaz de recaudar 15 millones de euros en este país, ese señor se llama Paco Arango. Su libro, Si no crees en Dios, te doy su teléfono. Si no tienes otra cosa que leer, o aunque tengas 1000 cosas que leer, cómpralo. Estás ayudando y además vas a aprender un montón. Paco, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Fíjate, cuando tienes a alguien como Paco a tu lado, las sumas y las restas como que te salen de otra manera, ¿no? Desde luego. Gente que es capaz de ayudar. Bueno, hay que decir que Paco Arango viene de una familia de empresarios mexicanos importantísima, ¿no? Los dueños de los VIPs, por ejemplo. Pero qué bien está que la gente que puede ayuda y además lo hace de forma voluntaria. Oye, vamos a hablar de presupuestos, de esos que nos pasan a nosotras todos los días, que es que cuando un presupuesto deja de parecerse a la realidad llegan los retrasos, las renegociaciones y en algunos casos la paralización de las obras públicas. ¿Hasta qué punto está afectando la incertidumbre por la subida de los costes? Bueno, los datos nos muestran que el problema ya está teniendo consecuencias. 9 de cada 10 constructoras ya están soportando el aumento de esos costes. Más de la mitad, un 56%, ha tenido que ralentizar su actividad y un 22% advierte de que si esta situación continúa podría acabar afectando al empleo. Y es que entre que se redacta un proyecto y se ejecuta pueden pasar meses. Juan Luis Porrúa dirige una empresa de cementos. La subida desproporcionada de los costes ralentiza las obras, incluso llegan a provocar su abandono. Es muy difícil anticipar cuánto costarán estos materiales a medio plazo y elaborar unos presupuestos verdaderamente fiables. Bueno, pues detrás de todo esto están el transporte, los materiales básicos para construir y la energía, que se ha encarecido este año más de un 40%, con lo que eso supone para la factura final de las obras. Además, es que tenemos el tema ahora de las carreteras, ¿no? Que estamos en verano, que están previstos más de 100 millones de desplazamientos. Bueno, y que hay agujeros como elefantes. Esas obras se adjudicaron hace meses, con unos precios muy distintos de los actuales, con contratos de corta duración, no se revisan, y eso significa que si el coste del asfalto o de la energía se dispara, la empresa tiene que asumir también ese sobrecoste. Y te digo un dato, Pilar, solo entre enero y abril el betún, imprescindible para el asfalto de las carreteras, se ha encarecido más de un 50%. De eso se queja el sector precisamente, de esos encarecimientos. El año pasado se quedaron sin ejecutar 4.000 millones de euros. Es decir, se quedaron desiertos casi 10.000 concursos públicos, sin empresas que quisieran hacer esos proyectos. Madre mía. Victoria Ballesteros, gracias por enseñarnos siempre. Hasta luego. Hasta luego. Escribe Pilar García de la Granja. Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope. El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es. Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Valorado. Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. En España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también. Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro. Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama al 900-666-777. Verisure.
Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja. Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve. Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes. La información y el entretenimiento sin complejos. Y en el fin de semana se acabó la paz. Comienza el show. Este verano, Telecinco a todo color. Tapicería de cuero y lo mejor, es eléctrico. Uy, qué bien suena eso. Sonar no suena, pero viene con todo. A ver, ¿qué es todo? Cargador y recarga dentro y fuera de casa. Ah, pues sí que es todo. En el Green Renting de Iberdrola nos encargamos de todo. Coche eléctrico, cargador, instalación y energía, todo incluido en una cuota. Pásate al Green Renting de Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. La actualidad del día pasa por Ankara, la capital de Turquía, donde esta tarde arranca una nueva cumbre de la OTAN. A ella ya están llegando Trump o Zelensky, quien acude como invitado. Y hacia ella se dirige Pedro Sánchez. Lo hace a su pesar sin su mujer, sin Begoña Gómez, Lorena. Porque el magistrado de guardia sustituto del juez Peinado le ha permitido viajar mañana al Reino Unido para asistir a la graduación de su hija, pero no acompañar a su marido a esta cumbre. Hay que recordar que en su decisión el juez deja claro que Begoña Gómez debe devolver el pasaporte en cuanto regrese y que la deja ir al Reino Unido por la cooperación judicial, dice, que mantiene con España, una puntualización a la que se acaba de referir el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria. En concreto, en el caso de Turquía, hace pocos meses el ministro turco de Justicia estuvo en Madrid, nos estuvimos reuniendo, estuvimos repasando todas las materias que tenemos pendiente para reforzar esa cooperación judicial entre España y Turquía. Y yo estoy muy de acuerdo con Bolaños, ¿eh? Hay riesgo cero de que esta mujer se vaya a quedar o en Turquía o en el Reino Unido. A mí me parece insólito la decisión esta del juez. Perdona, Lorena. Nada, Sánchez se va a Turquía tras presidir esta mañana la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado el techo de gasto y la senda de estabilidad, el primer paso para los presupuestos, aunque ni este trámite tiene los apoyos necesarios como para pasarlo. Estamos trabajando, hay que recordar, con los presupuestos del año 2023. Y en la Audiencia Nacional hoy ha declarado como testigo en el caso de las cloacas del Partido Socialista al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. ¿Quién era este señor? Bueno, pues este tipo, la fontanera socialista Leire Díez, le habría ofrecido ser asesor de la directora general de la Guardia Civil. Cargo a cambio de información que perjudicara a la UCO. Pepa Millán, portavoz de Vox, nos explica que Mercedes González continúe al frente de la Guardia Civil. Es absolutamente intolerable que estas personas sigan en sus puestos y que la directora de la Guardia Civil se haya dedicado este fin de semana a seguir dando los despachos a los nuevos oficiales como si la imputación no fuera cosa de ella, ni fuera con ella ni con el DAO. Y nos vamos hasta Barcelona porque un socavón cerca de las obras de la línea 9 de metro ha obligado a desalojar 4 edificios. Frente a él, en ese distrito de Sarriá, se encuentra nuestra compañera Silvia Fernández. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, pues estamos justo aquí delante del mercado de Sant Gervasi, donde se agolpan muchos vecinos desconcertados por una situación que los ha pillado desprevenidos a primera hora de la mañana. Hemos podido hablar con una de las vecinas afectadas, Teresa, que dice que la han desalojado de casa y no sabe si podrá volver esta tarde o ya mañana. Están aquí los bomberos, también los operarios. Ha habido 4 edificios desalojados, uno de ellos un restaurante pizzería, todo por las obras del metro de la L9 en el Putxet. Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García de la Granja. COPE, estar informado. Es el alivio natural por excelencia para combatir la tos y la irritación de garganta. Pero es que, además, destaca por sus potentes propiedades antioxidantes, antibacterianas y cicatrizantes. Por si no lo has adivinado aún, te estoy hablando de la miel.
En España hay actualmente casi 3 millones de colmenas. Nuestro país exportó el año pasado 110 millones de euros en miel, frente a unas importaciones de 68 millones. Esto supone una balanza comercial positiva de más de 42 millones de euros. Y sin embargo, este sector se ha quedado fuera por segunda vez de las últimas ayudas extraordinarias al gasóleo aprobadas por el Gobierno. ¿Y esto por qué? Pues mira, por el tipo de vehículo que emplean los apicultores. El 80% de las colmenas son trashumantes, por lo que no pueden utilizar maquinaria grande agrícola o tractores. Vehículos que sí emplean son de gasóleo B, es decir, el agrícola que sí tiene una bonificación de 20 céntimos por litro. Los apicultores utilizan furgonetas o coches como los nuestros, como el tuyo, como el mío, con el mismo diésel que usamos nosotros. Como además son vehículos que emplean en su día a día, el Gobierno les ha dicho que no es capaz de distinguir cuántos litros consumen por trabajo y cuántos por ocio. Nos lo cuenta a Mediodía COPE el apicultor Josep María Clarià. Supongo que a la Administración le es complicado saber si gastamos el gasoil para ir a ver las colmenas o lo gastamos para ir a la playa. Supongo que es por eso, pero pueden hacer perfectamente un cálculo que una explotación con 500 colmenas, pues por ejemplo, tenga X litros de gasoil al año y compensarles estos litros con alguna ayuda. El sector lleva más de 20 años reclamando un gasoil profesional, pero nadie les ha dado nunca una respuesta. Recuerdan que ellos, al igual que el resto de los agricultores, pues utilizan este combustible para producir alimentos, por lo que no entienden que a estas alturas sigan sin tener una ayuda especial. Que la apicultura es un sector estratégico. Gracias a la apicultura todos podemos comer. Recordemos que el 75% de las frutas y hortalizas que comemos depende de la polinización directa de la abeja. O sea, es un sector estratégico. Pequeño, pero importante, estratégico. Con la subida de precios del combustible que ha traído la guerra de Irán, las pérdidas están siendo enormes. Una explotación pequeña de 150 colmenas, el incremento de precio del gasoil por la guerra le puede suponer unos 800 euros. Y una explotación ya más grande, con 1.500 colmenas, el incremento puede ser unos 10.000 euros anuales. Seguro que ahora mismo estás pensando que la única solución que tienen los apicultores y los fabricantes de miel es repercutir la subida del precio del gasóleo en la miel que tú y yo compramos en el supermercado, ¿verdad? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Josep María lo descarta totalmente. ¿Y por qué? Porque dice que la competencia que se vive en el sector es brutal. No podemos repercutirlo en el precio porque estamos limitados por las dudosas mieles de importación que se están entrando en España. Falta educación al consumidor, que sepa qué miel es miel y qué miel son jarabes, y esto todavía no lo tenemos y no podemos evidentemente repercutirlo en el precio. En el año 2024 España produjo más de 33.000 toneladas de miel. El 17% de las explotaciones que existen en nuestro país se consideran profesionales. Esto es el mayor grado de profesionalidad de la Unión Europea. Y a pesar de todo, pues así estamos. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. Estar informado. Mira, Samira Zabala tiene 21 años. Es de Caracas, la capital de Venezuela. Estudia comunicación social. Hasta hace 12 días su vida era como la de cualquier otro joven de su edad. Pero el 24 de junio todo cambió. Estaba en su casa cuando ocurrió el terremoto. Ella cree que Dios le dio una segunda oportunidad. Se había levantado de la cama 30 segundos antes de que la pared cayera sobre ella y eso la salvó. Desde ese 24 de junio asegura que está viviendo una pesadilla y para mantener su mente ocupada ha empezado a colaborar con las hermanas carmelitas que tienen una casa hogar para niñas, aunque tras el terremoto han tenido que acoger a más menores que se han quedado huérfanos o que no encuentran a sus familias en medio de todo el caos. Samira, buenas tardes, buenos días en Caracas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, ¿cómo te encuentras tú? Esa es la pregunta. Bueno, hoy me encuentro muy bien. Encantada de compartir con ustedes. Uh-huh. Hace ya 14 días del doble terremoto que sacudió Caracas, un equipo de
de este programa y yo misma regresamos hace 48 horas de Venezuela. Es terrible cómo ha quedado La Guaira. ¿Dónde vivías tú? Yo vivo en Caracas. ¿Y tu casa se cayó? Pero como a 1 hora de La Guaira, en realidad. Ya. ¿Y cómo fue el momento del terremoto? Bueno, yo estaba durmiendo, estaba encerrada en mi cuarto y veo que se empieza a mover mi cama. Y yo lo único que dije, no, se está sentando alguien. Pues resulta que todo el mundo empezó a correr en la casa y yo en ese momento nada más agarré el teléfono y salí descalza. Cuando abro la puerta, veo que el escaparate que está en la parte de atrás de mi cama se vino encima. Fueron cuestiones de segundos. Ajá. ¿En tu casa estabas sola? ¿Estabas con tu familia? No, estaba con mi familia. ¿Y estáis todos bien? Sí, gracias a Dios bendito. Ahora estás ayudando a las hermanas carmelitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo con ellas exactamente? Sí, soy la voluntaria de donaciones. ¿Y qué es lo que haces? La gente se comunica conmigo para lo que quiera donar, si pañales, toallitas húmedas. Han llegado muchas personas con sus donaciones, comida. Ayer me reunía con un ingeniero y un arquitecto porque mi sueño era arreglarle la cancha a las niñas. Y ellos me hicieron ese sueño realidad. Porque, Samira, las hermanas carmelitas llevan una casa hogar para niñas, pero después del doble terremoto, ¿verdad? Están recogiendo muchos menores. Yo vi menores solos andando por las calles, que sus padres habían muerto, estaban desconcertados. También vi cómo trabajaba allí UNICEF. En la casa de las hermanas carmelitas, ¿estáis recogiendo allí a más niños? Sí, ellos vienen de La Guaira, pero los trae la Lona. ¿Los trae la quién, perdón? La Lona. ¿Qué es la Lona? Aquí la Lona son los que se encargan de los niños que no tienen padre. ¿Y cómo están esos pequeños? Bueno, son una maravilla esos niños, de verdad. A pesar de que tenemos 2 niños que tienen muleta, pero los demás están bien. ¿Y son niños que han quedado huérfanos, que tienen familias y no les pueden atender y vosotros les ayudáis? Hay dos niños que sí tienen padres y fue la madre para allá para la casa, bueno. Pero los otros no. Ellos sí vinieron solitos. ¿Tú has estado en La Guaira? ¿Has visto la destrucción que hay allí en La Varga? ¿Cómo ha quedado todo aquello? No, mi mamá no me ha querido dejar bajar. Pero sí tuve la oportunidad de ir para la morgue de Bellomonte, que es donde traen los cuerpos de La Guaira, y ver los cuerpos así apilados fue wow. Ya es terrible. El olor ya era porque se estaban descomponiendo ya los cuerpos. Era impresionante. ¿Qué te pareció? ¿Qué se comenta en tu entorno sobre la actitud del régimen y de los militares durante los primeros días después del terremoto? Bueno, si les soy sincera, una de las cosas que se comenta es que no sirve para nada. Porque ellos tienen para ayudarnos, pero no lo hacen. Ellos nada más pensaban en ellos.
nunca han pensado en nosotros como en tal. Samira, tú tienes 21 años, estudias comunicación social. ¿Dónde estudias? Estudio en la Universidad Católica Santa Rosa. Ajá. ¿Tú crees que va a haber un cambio de régimen? ¿Que ya está habiendo un cambio de régimen? ¿Que la gente no sabe dónde está o de quién fiarse? ¿Cómo definirías tú la situación de Venezuela? Bueno, ahorita inestable porque vamos a elecciones, tengo entendido, pero de verdad si uno vota por alguien y sale otra persona. ¿Lo dices por María Corina Machado y las últimas elecciones y Edmundo González? Sí. Ya. Bueno, pero ya no está Maduro, ¿no? No. O sea, igual en las próximas... Pero igual a la persona que dejaron encargada no sirve para nada. Ya, a ver, sí. Samira, ¿cómo te podemos ayudar desde España? ¿Cómo podemos ayudar a las hermanas carmelitas? ¿Qué podemos hacer por vosotros? Bueno, primero mucha oración para que nos terminen de llegar todos los niños. Y si en algún momento quieren donar, bienvenido sea. Samira Zabala, gracias por atendernos, que pases un buen día, porque allí son las 8 menos cuarto de la mañana, o sea, estás madrugando. Gracias por habernos atendido a Mediodía COPE. Un placer. Un abrazo. Es terrorífica la situación en Venezuela. Bueno, como todos los días, es momento de escuchar a nuestro compañero José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? León XIV ha vuelto a asomarse al mar en Lampedusa el pasado sábado, recordando algunos de los pasajes de su discurso en Tenerife, pero también con acentos nuevos, perspicaces, llenos de delicadeza y equilibrio para hablar del drama de las migraciones. El Papa ha hablado de la compasión que ve al hermano en el mar y es como el primer estremecimiento, una llamada a atreverse a cosas que uno nunca hubiese pensado. No hay nada que se pueda dar por sentado en el gesto de hacerse prójimos, nada que sea automático, dijo al agradecer a los que han decidido acoger en Lampedusa. Porque el amor está siempre en la libertad y la libertad está en las decisiones, y hay también quien elige no hacerse prójimo y quien decide no decidir. León XIV dio un paso más al explicar que quien se deja llevar por esta dinámica de misericordia comienza a vivir de un modo distinto, a ser ciudadano de un modo distinto, a trabajar de un modo distinto. Y entonces puede surgir verdaderamente la civilización del amor que propusieron sin ninguna ingenuidad los papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Porque a los abismos del corazón humano y a los horrores de la guerra solo puede responderles la misericordia mediante nuevos comienzos que a veces nos pueden parecer pequeños. El desafío es dar forma espiritual, cultural, jurídica, política y económica a esa civilización del amor. Por su posición geográfica y su estructura institucional, Europa tiene la capacidad de afrontar esta crisis como ningún otro lugar del mundo, y de ahí también nuestra responsabilidad. El Papa concluyó recordando que a San Agustín, su maestro, le gustaba describir la vida humana como navegación por un mar en tempestad y su destino como un puerto firme y seguro. Todos tenemos en Dios un puerto seguro, dijo León XIV, del cual cada comunidad cristiana está llamada a ser un reflejo en la tierra. Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García de la Granja. COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE. Lo preocupante, en todo caso, es que España carece de política de Estado ante el principal desafío del siglo XXI, que es la inmigración. Pero el gobierno usa este debate para atizar la polarización. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda web y app. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno. Espacio cofinanciado por la Unión Europea, MAPA y Xunta de Galicia. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Los hospitales madrileños afrontan una situación crítica. Las reservas de sangre han caído hasta tal punto que la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a activar la alerta roja para todos los grupos sanguíneos y a lanzar un llamamiento urgente a los ciudadanos. Las donaciones han disminuido, pero, claro, la actividad hospitalaria no. En el Hospital Gregorio Marañón suelen acudir a donar entre 30 y 40 personas al día y ahora apenas llegan a 10. Aunque cada verano las donaciones suelen bajar, este año las reservas se han reducido más de un 50% con respecto a las mismas fechas del año pasado. Ante esta situación se necesita sangre de todos los grupos, tal y como nos advierte Pedro Rodríguez, hematólogo del Hospital Gregorio Marañón. Ahora mismo la situación es tan crítica que se necesitan todos los grupos y todos los componentes. Con todos los componentes me refiero a que tú cuando haces una donación sueles hacerla de sangre total. De ahí salen hematíes, ¿no?, glóbulos rojos para mejorar la anemia, salen plaquetas y sale plasma. Cada uno de estos componentes sirve para una cosa concreta al paciente y ahora mismo se necesitan todos y los grupos sanguíneos todos también. Una sola donación puede salvar hasta 3 vidas. Para quienes quieran colaborar, la Comunidad de Madrid dispone de 30 hospitales con puntos de donación, además de las unidades móviles y los equipos de Cruz Roja repartidos por distintos municipios de nuestra región. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar ya dificultades en las salidas de la capital por la 3 en Rivas hacia Madrid, A4 Butarque y Pinto, A42 en Getafe, A5 en Alcorcón y mucha precaución en la M50 en los entornos de Perales del Río y Pinto, dirección A42 por esas obras de mejora. Gracias, Alejandro. Y también se va acercando la hora de comer y ya sabes que aquí en COPE conocemos los mejores restaurantes. Como este, claro que sí, el Mesón Opote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Tienen todo un buenísimo, sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, también sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, las parrilladas de mariscos, sus menús de degustación, sus menús especiales. ¿Y qué te voy a contar del vino? Tienen una escogida bodega, en fin, que es maravillosa. Tienes que llamar, eso sí, a este número de teléfono para reservar: 91 610 54 54. Opote en casa. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. El cepillo de dientes, que luego se te olvida. ¡Sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Madrid en verano. Más de 40 grados. ¿Qué va? ¡40% menos! En Óptica Roma, cuando sube el termómetro, baja el precio de tu nueva gafa. Este verano, 40% de descuento en tus gafas graduadas, en los 11 centros de Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Si eres autónomo, ¿sabes que en el Ayuntamiento de Madrid te ayudamos a emprender? Si has tomado el relevo de un negocio, puedes recibir 10.000 euros. Si has creado empleo neto en 2025, hasta 5.000 euros. Y si te has dado de alta como autónomo en 2025, te ayudamos con 2.500 euros. Descubre cómo en sede.madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go, let's get up off our feet. Bueno, pues estamos ya metidos de lleno en el verano. Fíjate, es la segunda época del año tras la Navidad cuando más crecen los gastos. Llegan las vacaciones y no nos privamos de nada. Y cuando nos queremos dar cuenta, ¿qué pasa? Bueno, pues que estamos en plena cuesta de septiembre con pagos aplazados y las tarjetas pues a punto de estallar. Se acumulan las financiaciones y parece que no llegamos a fin de mes, pero afortunadamente hay solución. Pedro Jabaloyes es director de comunicación de la agencia negociadora de productos bancarios, que ya sabes que es la compañía líder en intermediación crediticia. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo ayudáis a las personas y familias a las que les cuesta llegar a fin de mes. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es ayudar a personas que pagan demasiado cada mes, pero siempre que paguen puntualmente, claro. Y lo que hacemos es ordenar su economía, que es lo importante, a través de una operación de agrupación de préstamos y créditos que unifica todos sus pagos en un solo recibo. Tengas 3, 10, 14, 15, pasas de pagar todos esos cada mes a pagar solo uno, con un ahorro de hasta un 80% al mes. Es decir, es pasar de vivir asfixiado a volver a respirar económicamente, y además en un proceso sencillo y transparente que se firma ante notario y sin abogados, sin pleitos y sin procesos judiciales, que sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo vamos a salir. Claro, que muchas veces son interminables. ¿Y de cuánto estamos hablando exactamente? ¿Cuánto ahorran vuestros clientes? Bueno, pues mira, si tomamos las 100 últimas operaciones formalizadas, el ahorro medio conseguido es del 68% de lo que se estaba pagando, que es una cantidad muy importante. Y para muchas familias esto no es un simple ahorro, un mero ahorro, es casi recuperar el sueldo, la tranquilidad y la calidad de vida y sobre todo decir adiós, como decimos nosotros, a lo que llamamos el síndrome del fin de mes. ¿Y puedes contarnos algún caso real? Claro, bueno, como estos hay muchos publicados en nuestra página web, pero con testimonios reales, es decir, que son los propios afectados y nos lo cuentan, pero te cuento uno reciente. Es un matrimonio de Madrid con ingresos familiares de 2.900 euros que pagaban al mes 1.800 euros por todos los recibos, que vivían para pagar. Sí. Y tras la operación pasaron a un solo recibo de 450 euros. Es decir, de 1.800 a 450 euros. Es una diferencia muy notable. Dinero que antes no tenían y que es dinero para vivir, no para sobrevivir. Bueno, qué maravilla. Entonces, ¿qué deben hacer los oyentes que estén pasando por una situación parecida? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Bueno, pues pueden entrar en nuestra página web, agencianegociadora.com, o pueden llamarnos por teléfono y en el mismo momento les van a hacer un estudio previo de viabilidad en el teléfono gratuito 900-900-738. 900-900-738. Pedro Jabaloyes, director de comunicación de la agencia negociadora de productos bancarios, compañía líder en intermediación crediticia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós. Muchas gracias y buenas tardes, Mónica. Un abrazo. Igualmente, adiós. And oh, I can
cuento además que desde hoy ya podemos consultar en nuestra tarjeta sanitaria virtual las imágenes de pruebas diagnósticas como radiografías, resonancias magnéticas, TAC, ecografías o mamografías. Se pueden revisar directamente desde la aplicación del móvil sin tener que desplazarse al hospital. El acceso se realiza a través del apartado Mi carpeta de salud, entrando en la sección de informes y resultados y seleccionando pruebas por imagen. Además del informe clínico, esta nueva función permite ver las imágenes de la prueba que se ha realizado. La tarjeta sanitaria virtual ofrece ya 76 servicios y cuenta con cerca de 4 millones de usuarios registrados. Bueno, y te cuento que seguimos en aviso naranja hasta las 8 de la tarde por altas temperaturas y que además hay activado otro aviso amarillo por tormentas a partir de ahora mismo, de las 2 de la tarde, tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento. En 20 minutos, más información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, que está aquí conmigo. Hasta Gracias, luego. Moni. Adiós. We could dance all night.